Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Conectados. Sabemos que desde el principio existió un creador, existe un creador. Nosotros, por nuestra desobediencia, siempre buscamos la manera de contradecirlo. Pero Él, en su infinita misericordia, siempre busca la manera de perdonarnos, de cambiarnos, de libertarnos. Vamos a tener un conversatorio ahora para que podamos entender cómo Dios cambia a las personas. Y para ello vamos a hablar con Roberto Suero, que nos va a contar cómo Dios lo cambió. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. Y saludando al público que está conectado con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, de verdad, para mí es más que un placer tenerte aquí en nuestra cabina. Vamos a comenzar de una vez, Roberto. ¿De dónde tú eres? ¿Dónde tú naces? Yo nazco en Baní, en la provincia de Peravia, donde mi madre cogía hacia Baní siempre a dar a luz a sus hijos, porque ella quería que todos fuéramos del lugar de donde ella nació, pero nosotros ya vivíamos aquí en Puerto Plata. Ok, perfecto. Cuéntame entonces, ¿cómo fue esa infancia tuya? Me explico. ¿Fue una infancia tranquila? ¿Fue una infancia acomodada en cuanto a posición económica se refiere? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame de eso. Mi infancia, la verdad que fue un poco turbia, dada que mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Uf. Cuando mi padre muere, mi mamá con 4 niños, un niño pequeño, tiene que aventurar en trabajos y hacer cuantas cosas para tirarnos a nosotros adelante, pero entonces quedábamos nosotros a la intemperie, quedábamos expuestos a todo lo que el mundo tiene. Entiendo. Entonces, quedas, digamos, huérfano por parte de padre a los 9 años, ¿verdad? ¿Te hizo falta en tu vida ya de adulto y de pequeño, tu padre, te hizo falta? La pérdida de un padre es algo irreparable. Mi padre, claro que me hizo falta la figura paterna, alguien que me aconsejara, alguien que me instruyera, alguien que me corrigiera. Así es, siempre hace falta ese superhéroe que tenemos Sí. como padre. Entonces, para seguir en tu infancia, sabemos que los sueños de los niños muchas veces se reflejan en la adultez. ¿Qué tú querías ser de pequeño? ¿Cuál era tu sueño de pequeño? Mi sueño de pequeño, pero de muy pequeño, cuando era niño, antes de la muerte de mi padre, era ser piloto, policía, bombero, sueño de niño, porque todo niño quiere ser alguien que puede ayudar en el futuro y luego se encuentra con la realidad de la vida. Es un poquito complicado en realidad, ya la adultez, cuando tú te das cuenta de las cosas como son. Entonces, ¿a qué edad tú descubres tu antigua sexualidad? ¿A qué edad tú descubres que te gustaba tu mismo sexo? La verdad de descubrir no se puede decir, porque fue algo como que se incrustó en mí desde el vientre de mi madre. No sé cómo, pero desde antes de yo nacer, en mi casa ya había una guerra por mi nacimiento, por mi sexo, ya que mi mamá tenía 5 hijas hembras y deseaba, anhelaba un hijo varón, pero mi padre quería una hija hembra, ya que él solamente tenía un hijo varón por otro lado, y anhelaba una hembra para así tener el par. Entonces, ahí empieza la guerra. Ok, entiendo. Tu padre quería un varón, tu madre quería una hembra. Al revés. Mi madre tenía 5, quería 5 hembras, Entonces, quería un varón. Tal vez tu padre, aunque quedaste sin él a muy temprana edad, tal vez tu padre te quería, tu madre te quería otra hembra, ¿no? Mi madre quería un varón que Un tenía varón, 5 sí. hembras. Entonces, tu padre que quería una hembra, quería como, o te inculcaba algo de niña, que jugara con esto de niño. No pasó eso, ¿verdad? No pasó eso. Me hago la referencia de que empezó desde que se dieron cuenta, Sí. porque luego de que nací, según los dichos de mi madre,
A la casa fueron a ver una hembra que mi madre había parido, porque decían que ella solamente podía concebir hembras, porque ya tenía 5 hembras. Y todo el mundo fue a una niña cuando yo nací. Entiendo. No un niño. Entonces, todo empieza desde ahí, desde el embarazo, si se puede decir. Ahí Sí. empiezan. Entonces nosotros, los varones a pequeña edad, siempre jugamos con carritos, con soldaditos. ¿Qué tú jugabas cuando eras pequeño, según lo que puedes recordar? Yo recuerdo que yo jugaba a las muñecas Las muñecas. y también en varias ocasiones me llegué a poner los zapatos de mi madre, inducido un poquito por mi hermana mayor, a ponerme vestido de ella, ya a los 3, 4 años, 5 años. Y ahí es que empiezo, ya dentro de mí se veían los rasgos. Entiendo, Aun entiendo. cuando era niño se veía el cambio, así que no era muy difícil identificar, Entonces, pero los padres un poco difícil aceptar, claro está. Ok, entonces, ¿cómo a qué edad más o menos tú entiendes que tus padres se enteraron de que tú tenías esa preferencia sexual? Porque como tú dices, para los padres a veces es un poquito difícil aceptar que su hijo no le salió tal vez como ellos querían. Entonces, ¿a qué edad más o menos tú entiendes que ellos se enteraron de tu antigua preferencia sexual? Pienso que mi padre nunca lo aceptó. Creo que si hubiera estado vivo tampoco lo aceptaría. Entonces, sería mi madre, después de la muerte de mi padre, cuando se da cuenta ya en sí o cuando lo acepta. ¿Cuándo lo aceptas? Recuerdo que un día, a las 12 del día, mi hermano hubiese comprado 2 ropas iguales. Ya mi hermana era un poquito mayor que yo, ya se había mudado sola, me había ido con ella y como a los 12 años, 11 o 12, ella nos vestimos iguales. Ella se pone una blusa de guardia, cuando eso estaba la moda de guardia, un pantalón campana, también compró uno igual para mí. Y a las 12 me puso la cara como un tomate, me llenó de maquillaje, me puso como un payaso de circo. Y ahí me invita para afuera, para la calle, a tomarme una cerveza. Cuando salimos, mi madre viene entrando. A los 12 años. Mi madre viene entrando y cuando mi madre viene entrando, me dice que coja para la casa, quítame eso, que para dónde yo voy así. Y recuerdo que mi hermana me salió a la defensiva, le dijo que me dejara quieto, que ya esa era la vida que yo había tomado y que ella tenía que aceptarme. Yo mientras ella hablaba con ella, le di la vuelta y seguí caminando hacia adelante rumbo a donde íbamos. Entiendo, y así lo hiciste por toda tu vida. Y así empezó, porque todo fue un proceso Exacto. para llegar al Entonces, mundo del travestismo. Mira, tú sabes que, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, los niños no aceptan muchas veces que su compañero no le guste o que le guste más bien su mismo sexo, no lo aceptan por ignorancia. ¿Tú llegaste a sentir alguna vez bullying? ¿Te llegaste a sentir acosado alguna vez por tus compañeros? Claro, no solamente por los compañeros de la escuela, sino los vecinos, tanto los grandes como los chicos, porque una vez ya entro a lo que es público, ese mundo, era la burla del barrio, donde quiera que me veían, donde quiera que caminaba, donde quiera que paseaba, lo tenía todo encima haciéndome bullying. Y de grande ya, porque duraste bastante tiempo con tu antigua vida, ¿de grande también lo sentiste? Aquí en el país, y no solamente el país, porque algo que es prohibido por Dios, lo que es el homosexualismo y las cosas que el Señor no aprueba, claro que la humanidad siempre va a sentir ese rechazo hacia ese tipo de personas como un ladrón, un asesino. Tú vas a tener un poquito de cuidado porque no es simplemente que el rechazo está dentro de ti, sino que Dios ha puesto ese rechazo a las cosas que no son de su agrado en la humanidad. Anteriormente yo no lo entendía, pero hoy, gracias a Dios, sí puedo entender que todos esos rechazos de una u otra forma me ayudaban para poder estar aquí hoy. Para estar aquí. Así es. Dime algo. Esta pregunta es un poquito quizás complicada, pero tengo que hacerla.
Sabemos que el mundo del homosexualismo, de las o sea, de la delincuencia y demás, cosas ilícitas, bueno, el homosexualismo no es algo ilícito para los hombres, aunque sí para Dios. ¿Tú llegaste a consumir alguna vez sustancias prohibidas? La verdad es que sí, y fue a muy temprana edad. A muy temprana edad. Wow. Muy temprana edad. ¿Cómo conoces tú inicié, entonces estas sustancias? eh, ¿Cómo llega hacia ti? ¿Fue un compañero, algún familiar que te dice, mira, toma esto? Como dije al principio, vengo de una familia muy disfuncional, muy desunida. La muerte de mi padre fue algo que cayó como una pedra donde puso a mis 4 hermanos, mis 3 hermanos, conmigo 4, cada cual a la deriva, a su lugar, a defenderse en sí, a tomar cada cual su posición. Yo seguía a mi hermana, siempre donde ella se mudaba en Sosúa, Cabarete, diferentes lugares, yo siempre estaba con ella, pensando que yo la estaba protegiendo, que la podía proteger de una u otra forma. Y a tu hermana mayor. Sí, por vía de mi hermana, yo conozco lo que es la droga. A mis 14 años, pienso, o menos. Wow. Ella te la muestra, mira, toma. Tu hermana tomó una vida de la calle, tomó la vida de la calle. Sí, una también. vida de la calle, pero Entonces, mucho más acelerada. ¿Mucho que más? Yo, acelerada que Wow. yo. Sí, porque era un poquito Porque mayor yo también. era mayor y yo era muy tímido. Entiendo. Entonces, el mundo del homosexualismo es bastante difícil. Te lo digo porque tengo bastantes personas, familiares también, que son homosexuales. Y lo vemos siempre felices, riendo y demás, pero muchas veces cuando están solos, sufren bastante. ¿Tú llegaste a sentir alguna depresión? ¿Llegaste a tocar fondo alguna vez? ¿Te sentías mal? Cuéntame de eso. Ya dado en la calle, desde los 13, 14 años, yo empiezo a vivir lo que es la vida de prostitución. Ese era mi oficio. Al principio empecé sin saber lo que hacía, sin saber por qué lo hacía, pero eso fue creando esa depresión dentro de mí, porque al final de cada hecho terminaba sintiéndome asqueroso, terminaba sintiéndome una escoria, una basura, y en varias ocasiones, aún antes de arrepentirme, llegué a tomar Gillette para cortarme la vena, cortarme el galillo aquí, a causa de la situación que vivía, porque por fuera al mundo yo le mostraba lo que quería ver. Yo era la chica perfecta, yo era el personaje perfecto cuando salía a la calle, pero la realidad todos la vivimos detrás de la puerta, detrás de la habitación. Detrás de cámara, ahí es que tenemos la realidad al desnudo, donde en muchas ocasiones, luego de yo quitarme la ropa, terminaba gritando y decía que qué mujer era esa que yo veía en el espejo, que yo no era mujer, pero ya me hacía la idea que estaba condenado, si así se puede decir, esa era tu realidad, a vivir esa vida y que nunca iba a poder salir de ahí. Wow. Entonces, a raíz quizás de todo esto que me cuentas, ¿en qué momento tú decides cambiar? ¿En qué momento tú dices, yo no puedo más con esto? Yo no puedo más seguir esta vida que llevo porque no quiero, no me gusta. ¿En qué momento tú decides cambiar? El momento de cambiar siempre estaba dentro de mí. Lo que no hallaba el método correcto, pero yo era travesti 24/7 desde que me levantaba hasta que me acostaba, siempre con seno postizo, pompi postiza, pierna postiza, y siempre estaba ella acostumbrado aparentando lo que no era. Pero siempre dentro de mí había la esperanza de cambiar. Decía enfrente a mi espejo, ¿por qué a mí me tocó vivir esa vida si yo no la quiero? Decía, ¿por qué no le tocó a mis hermanos? ¿Por qué tuve que ser yo el elegido? Ahora entiendo que no era la palabra correcta de desearle a mi hermano o a otro, pero en ese momento de desespero sí lo decía. Y en varias ocasiones intenté vestir de hombre, intenté comportarme como hombre,
y todo terminaba peor porque quería cambiar con mi propia fuerza, por mis propios medios, donde es imposible que un hombre salga de una situación X sin ayuda de Dios. Ahí es donde empiezo a visitar la iglesia ya a menudo, empiezo a comprometerme más. En el 2016 hablo con mi hermana, otra hermana que tengo, y le digo que yo quiero estudiar, que quiero cambiar mi vida, que quiero algo que me ate a la casa, ya que yo pasaba el año entero viajando de ciudad en ciudad, Santiago, La Vega, Santo Domingo, mi pueblo natal, Baní, Asua, Barahona, y haciendo show y siendo títere del enemigo, instrumento para él. Entonces ahí en el 2016 le digo a mi hermana que quiero estudiar, que quiero algo que me aquiete en la casa, porque yo siempre he sido comprometido con los compromisos. Y ahí ella me dice que sí, que me va a ayudar. Me compra los útiles escolares, todo de hembra, mochila rosada, pantalón de mujer, camisa de mujer y zapatos de mujer. ¿Tú entiendes entonces que tal vez pudiera ser que tu hermana te ayudaba a hacer algo que tú no querías? Porque me dices que tu hermana, que tú querías cambiar un poco, ¿verdad? Entonces tu hermana te compraba todo de mujer, como... Sí, pero ya otra hermana que tengo, la única que teníamos confianza, la única que yo le podía contar todo. Yo no le decía a ella que yo quería cambiar el estilo de vida. Ah, ok. Entonces ella yo no estaba sabía. en ese mundo de la homosexualidad y ella me llevó a la tienda, me llevó a que escogiera los útiles. Cogí la mochila rosada, como dije anterior, cogí el pantalón, cogí todo de acorde a mi antigua vida y a mi antiguo pueblo que tenía. Entonces ya en la escuela me sentía comprometido y tenía un compromiso para no salir cuando me entraba en esos arranques de irme para Santo Domingo, para La Vega, para cualquier lugar, porque ya me sentía que tenía un compromiso el cual no podía soltar. Una palabra clave que mi hermana me dijo cuando me compré el uniforme fue que que no le dijera al mes que ya yo no quería seguir estudiando, que no la defraudara, porque ella invirtió mucho dinero en los útiles y no quería que a mí ya yo le dijera que no siguiera. Entonces eso me comprometió más y yo dije, no, yo voy a tratar de dar el máximo para no defraudar a mi hermana. Sí fue difícil la aceptación en la escuela, fue difícil apuntarme, fue difícil caminar día tras día desde mi casa hasta la escuela por las calles donde había un mundo de personas que no iban de acuerdo, me hacían bullying, me decían que aquí yo iba a la escuela, muchos decían que yo iba a la escuela porque estaba interesado en algo, que hasta que lo consiguiera iba a seguir, y así cada cual se inventaba sus especulaciones. Entonces, ¿qué estás estudiando todavía? Me dijiste detrás de cámaras que tuviste que pararlo ahora por la pandemia y eso, ¿no? ¿Qué después del bachillerato, qué tú quieres estudiar? Mi anhelo era ser profesor. Digo era porque ya las cosas se han complicado mucho en la actualidad. Sí. Y ahora sueño con terminar la escuela y hacer 2, 3 cursos técnicos de lo que me pueda sostener y trabajar. Entiendo. Mira, sabemos que el mundo del homosexualismo es bastante difícil. ¿Qué tan difícil se te ha sido hacer ese cambio, hacer esa transformación? Porque hay batallas internas que las personas no ven por afuera. Entonces, ¿qué tan difícil se te ha sido hacer esa transformación de algo que te gustaba, porque te gustaba, ¿no?, a ser totalmente otra persona? ¿Qué tan difícil ha sido eso? Como te decía detrás del ser, el Señor se encargó de trabajar Él en mí, de una manera que yo no me daba cuenta, de una manera que yo no veía ni siquiera la persona que me rodeaba, ni yo mismo. Me daba cuenta que era el Señor que estaba trabajando, donde 2 meses antes de arrepentirme, recuerdo, tenía una trenza larga que me hice, ya estaba empezando a vestir como de hombre. Y fue un viernes, le dije al muchacho de la peluquería, se llama Roy,
que si podía recortarme gratis, que si yo iba. Claro, él me dijo, claro, puede venir. Entonces el lunes en la mañana cogí una tijera, luego de estar en discoteca, en fiesta, me recorté las trenzas desde aquí, que tenía el pelo largo, y salí corriendo hacia la peluquería. El muchacho de una vez me tiró el abejón, asegurándome para que no me mueva de ahí. Y ahí en la peluquería fueron varias amigas, varios amigos conocidos. A ver, y muchos se pararon y creo que hasta lloró. Hubo una que lloró que dijo, no, ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo ni siquiera sabía por qué lo hacía. Y era ya Dios trabajando y operando ahí. Asimismo, sigue el cambio. En una noche, sin ser cristiano, tengo una revelación. Tengo un traje que me costó 3.500 pesos, lo tengo frente a la cama. Y, un traje femenino. Sí, un traje femenino que me encantaba. Y me acuesto, siempre que me acostaba me quedaba en el frente porque lo puse frente a la cama. Y siempre que me acostaba lo veía y a veces me acostaba pensando en él. Cuando me recuesto ya yo no tengo deseo de tener ropa de hembra, ya estoy tratando de cambiar a hombre. Pero cuando esto es antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano. Por eso digo que la transformación de Dios en mi vida fue de una manera muy radical y diferente a otros. Ahí el Señor me muestra cuando me acuesto que estoy dentro del enterizo y que estoy bailando en un tubo. Entonces yo me despierto como a las 3:30 de la mañana, asustado, porque ya yo no quería volver a bailar. Ya yo le había cogido odio al baile, ya le había cogido odio al alcohol, ya le había cogido odio a las relaciones sexuales con hombres, porque ya el Señor lo había puesto en mí. Entonces, cuando el Señor me muestra ese sueño, esa revelación, yo me despierto asustado. Y recuerdo que esperé que saliera el sol, y cuando salió el sol empecé a recoger toda la ropa de mujer que tenía. No tenía nada de hombre. Recuerdo que me quedé con 2 o 3 pantalones que parecían de hombre, 2 o 3 franelas, una franela rosada, una franela mamé, y eso fue mi ropa que tenía, solamente 2 o 3 ropas. Y panty, porque no tenía pantaloncillo, eso fue lo que me quedó. Eso fue lo que te quedó. Entonces ahí el Señor, 2 meses, un mes antes de arrepentirme, empieza y sigue tratando conmigo, sigue limpiando, sigue purificándome. El mundo no se está dando cuenta, la iglesia no se está dando cuenta que yo estoy yendo continuamente. Sospechan, pero no saben, nadie se me acerca, nadie me explica. Antes de ser cristiano en sí, ya tú asistías a la iglesia. Sí, yo siempre iba a la iglesia. Llegué ahí a la iglesia en falda corta, en vestido, con peluca, en zapatillas súper altas. Vestido de travesti. Vestido de travesti, donde la verdad seguía yendo por fuerte, porque como seres humanos, ahora lo entiendo, en aquel entonces no, es normal que cuando llegue semejante persona o semejante tarántula, si se puede decir así, a una iglesia, todo el mundo voltea a ver y sea escenario de crítica. Yo creo que cuando yo llegaba con esa falda corta o esos vestidos, había ocasiones que el culto entre los hermanos que estaban sentados se hacían de hablar de mí. Entonces era difícil porque era notorio, pero ya cuando el Señor empieza él a trabajar, a meterse en el asunto, ya el Señor empieza a sacar todo y la iglesia no se da cuenta, mi familia no se da cuenta de lo que está sucediendo, los vecinos no se dan cuenta, ni yo mismo me doy cuenta, porque cuando yo empiezo a trabajar, él lo hace de una manera tan pura y natural que no afecta, que no duele. Así es, así es. Dios trabaja de forma misteriosa y cada persona lleva su propio proceso. Eso sí. Es así. Dime algo. Tú sabes que nosotros los seres humanos somos muy escépticos, ignorantes a lo desconocido, a lo espiritual. A veces creemos que quizás sea mentira, quizás sea verdad. Pero te hago esta pregunta, dime. De verdad, ¿tú no sientes atracción sexual ya por los hombres? O a veces tienes tu batalla interna. Todo hombre o toda mujer o toda persona que decide a seguir a Cristo, de una u otra forma va a ser atacado por espíritu inmundo, va a ser atacado por el reino de las tinieblas, va a ser bombardeado con dardos, dice la Biblia, dardos de fuego que son inflamados por la misma tiniebla. Una persona que sea ladrón, una persona que
que le guste las mujeres, que sea mujeriego y llegue a la iglesia, el enemigo no lo va a tentar con cosas o hechos que él desconoce. El enemigo le va a dar la oferta y lo va a tentar con las cosas que ya él conoce, porque el enemigo conoce las almas con las que juegan. Por eso digo que claro, que en ocasiones vienen las guerras, porque es normal con la antigua vida, porque es que hay un enemigo que no duerme. Es normal que yo esté luchando continuamente, en un tiempo más que otro, con esto, porque fueron 28 años y medio que duré en ese mundo, y ahora lo que apenas llevo 3 años y medio en el Evangelio. Entiendo perfectamente. Dicen que el enemigo no te ataca con lo que no te gusta, sino con lo que te gusta en realidad. Pero está en nosotros orarle a Dios para que nos dé la fuerza para soportar esa prueba. Así es. Entonces, dime algo. Ya con tu vida, digamos, otra vida, aquí todas son cosas nuevas, lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Tú tienes planes tal vez de formar una familia, tener hijos? ¿Te gustaría eso? Sí, la verdad es que algo que yo decía mientras estaba en el mundo era que ya mis 2 hermanos menores, yo soy el mayor de 2 hermanos, de mi papá y mi madre, ya tienen hijos y yo soy el más viejo, tengo 32 años cumplidos y mis hermanos ya tienen hijos, lo tienen ya avanzado. Entonces, esa era una de mis metas, llegar al Evangelio o que Dios me transformara para poder procrear una familia, tener mi esposa y tener mi padre de mellizo, porque ahora le pido al Señor que yo quiero mellizo para mellizos, recuperar el tiempo perdido. Así es. Entonces, actualmente estás soltero, estás orando con alguien, ¿cómo está tu vida sentimental? Actualmente estoy soltero. Estás soltero. Le estoy orando a Dios. Claro está, por una esposa, que sea Él escogiendo la elegida, ayudándome a tener visión y aferrado a Él sobre todas las cosas. Porque en el mundo cotidiano, nosotros como hombre o como mujer muchas veces elegimos nuestra pareja. En el mundo ya espiritual del cristianismo, Dios es quien elige tu pareja. Exacto. Entonces, hay que orarle bastante a Él. Entonces, dime, ese momento en el cual ya dijiste que asistías a la iglesia, antes de ser cristiano. Pero dime ese momento en el que tú tienes ese encuentro así full con Dios. ¿Cuál fue ese momento? ¿Lo recuerdas? ¿Me puedes decir algo de eso? Sí, cuando entra diciembre del 2017, yo me hago una propuesta o una promesa a mí mismo, la cual era imposible de romper, ya que yo soy estricto con esto. Digo que yo voy a ser cristiano antes de Año Nuevo, antes de que entrara el 2018. Cuando yo declaro esa palabra, la declaro frente al espejo, y no solamente frente al espejo, sino que empiezo a publicarla con mis hermanos y mis vecinos. Viene el 1 de diciembre, viene el 2, viene el 3, y los días van pasando, y me voy acercando a los días. Recuerdo que no tenía ropa de hombre, como dije anterior. Una vecina tiró una caja que le trajeron de fuera, la tiró frente a mi puerta, que había un patio grande, y ella tiró allí la ropa y yo cogí de ahí una camisa, un pantalón. ¿La tiró para ti no, o la tiró? Ella la puso ahí para que ya ella hubiese cogido lo que iba a coger. Entonces la puso ahí para que los vecinos, los que quedaban alrededor, sacaran algo si querían. Entonces yo cuando como Dios obra en la persona. Amén. Cuando abro la puerta me encuentro esa caja, pregunto y me dicen que la vecina la tiró. Entonces ahí me pongo, hallo una camisa y un pantalón y digo, esta es la que me voy a poner el día que me vaya a arrepentir. Recuerdo me quedaba grandota, la mandé a encoger como quiera, me quedaba grande. La lavé, la planché y dije, el día que me vaya a arrepentir, que va a ser antes de Año Nuevo, esa es la que me voy a poner. Cada día seguía yendo a la iglesia, pero cuando miraba la ropa, decía, hoy no, la voy a dejar para arrepentirme mañana. Y ahí duré constantemente ese tiempo hasta llegar el momento que me arrepentí. Sí, el 15 de diciembre pasé una persecución muy fuerte donde querían mi cabeza, me querían mechar la cabeza. Sí, fue ahí con un colín a mecharme la cabeza. ¿Por qué? Cuéntame un poquito de eso, si se puede. Alguien no sabía dónde vivo. Por una otra ocasión, circunstancia, llega a mi casa, se da cuenta de dónde yo vivo,
Mi habitación era una habitación pequeña de zinc y era, como decimos típicamente, el matadero, antes de yo arrepentirme. Ahí era que acababan todas las fiestas, ahí era que acababan todos los coros del alrededor, de aquí Cabarete, de Sabaneta, de Callejón, iban personas de todos los lugares y allá era que acababa la fiesta. Esta persona llega a mi casa tumbando las puertas, le digo que no puede entrar, me dice que si no la abro la va a romper. Era fácil de romper ya que era una habitación de zinc. Sí, sí. Y me vi obligado a abrirle la puerta. Cuando le abro la puerta, entra con un machete afilado de doble filo. Me dijo que lo compró ese mismo día y que lo compró para mí. Cuando estoy dentro, cuando estamos ahí, él entra. Recuerdo que el miedo invadió mi cuerpo y yo me caí en el suelo, derretido como una vela, como la mantequilla, donde mi cuerpo no reaccionaba, porque el miedo me arropó y fue algo terrible. Y aquella persona se sentó en la cama, solamente era una habitación que tenía, era muy pequeña, se sentó en la cama, yo estoy en el suelo y ella empieza a hablar. Ella empieza a decirme que desde niño él siempre me veía y que estaba enamorado de mí, que desde que yo era chiquito, desde que yo iba a la escuela, desde que cruzaba por las calles. No tenían ningún tipo de problema, simplemente tú le gustabas a él. Sí, y ya era una persona adulta, era una persona mayor. Y decía que desde siempre él estaba obsesionado conmigo. Me lo decía cuando yo caminaba por la calle, pero siempre mucha gente me hacía bullying con esto, diciéndome la mamazota, esto. Entonces él también hacía copartícipe de esto. Y yo no sabía, viví mi vida ignorante a aquello. Él entra a mi casa diciéndome los nombres de ciertas personas con las que yo estaba, diciéndome que lo iba a matar uno a uno, que tenía tanto tiempo investigándome y que estaba detrás de mí y que me iba a echar la cabeza. Gracias a Dios, él llegó como a las 3 y pico de la mañana. Luego de yo celebrar un examen que había pasado, una fiesta que hubo en la escuela, y llega diciendo que me va a matar. Cuando sale el sol, Dios no permitió que sucediera nada en ese entonces. ¿Pudiste controlar la situación en ese momento? No, yo no, Dios lo hizo porque yo estaba en el suelo. Él mismo ha cagado una virgen en una piedra que se había hallado y me decía que la virgen le hablaba, que ella le decía que me matara, que ella le decía lo que hiciera, que él confiaba en ella. Él sin camisa orando con ese señor. Y los temores seguían subiendo y subiendo cada vez más, al punto que tuve que marcharme hacia mi pueblo natal. Allá llego a la casa de una amiga y constantemente tenía pesadillas donde sentía que mi cabeza volaba, que yo iba caminando rumbo a la escuela, que entrando por la puerta de la escuela, porque él siempre paraba por la escuela, me daba un machetazo en la cabeza y mi cabeza volaba. Cuando salía a la calle, veía los motores, los motoconchos que me cruzaban por el lado, los veía con la cara de él y siempre andaba como atemorizado. Pero después de eso, no quería venir para acá. Ya después de que tenía un fundamento, pero no quería venir porque le cogí mucho miedo. Entonces, este 31 de diciembre, según me cuentas, fue que te arrepientes, ¿verdad? Entonces, el 31 de diciembre del año 2017 es cuando decido arrepentirme. Ya viene Año Nuevo y yo me había propuesto que antes de, pero pasa que ese mismo día, en la mañana, llega una amiga, llega cargada de droga, cargada de alcohol, y empezamos la rumba porque mi casa era la casa de la rumba. Sí, sí. Empezamos tomando, bebiendo. Ella se fue como a la 1 de la tarde, desde por la mañana. Cuando ella se fue, regresa otra amiga con el mismo paquete, droga, bebida, dinero, y ahí seguimos la ruta. Ya yo tengo mi subconsciente de que yo me voy a arrepentir ese día. Esa amiga se va, llega la noche. Pero las amigas llegaron con esos paquetes y ese tipo de cosas, pero tú llegaste a consumir de ellos. Sí, porque obvio que era para... Eso fue el 31 en el día. El 31 en el día. Cuando llega a las 7 de la noche, ya las amigas se hubiesen ido. Yo digo que me voy a bañar para ponerme mi ropa, que tengo lista para arrepentirme. Cuando voy al baño, que el baño queda fuera de la casa, un baño de zinc, cuando entro, veo un demonio. Veo una figura que se pone flaca,
y chiquita y sube que yo no le veo el fin y eso lo hace continuamente. Entonces eso me dio miedo para entrar al baño y yo pensaba que era efecto de la droga que había pasado consumiendo. Entonces cuando veo eso y recuerdo que me voy a arrepentir, digo que no, que yo nunca había visto eso con ningún efecto de droga ni de alcohol. Y digo, yo me voy a bañar porque yo voy para la iglesia a arrepentirme. Cuando me pongo de espalda hacia lo que está, de baño rápido, sentía la presencia negativa, me engrifaba los pelos, me llenaba de pánico esa sensación. Pero igual me bañé, me cambié, me puse mi ropa y cuando me cambio, una cuñada mía me dice que vamos por una discoteca. Entonces le digo que me voy con ella, pero que a las 10 de la noche yo me voy a arrepentir. Nos vamos para un bar que hay en la Ciénaga. Entramos al bar, allí me rodeo de personas que me conocen, que están usando vicios. Sigo usando las drogas, cigarrillo, alcohol. Pero ya cuando estaba llegando la hora que yo había previsto para arrepentirme, empiezan a suceder cosas extrañas dentro del lugar, donde yo veo que cosas que yo veía imposible alcanzar como homosexuales en la vida que llevaba, empiezan a surgir de manera natural, de manera rara. Empezaron propuestas, ¿Cómo qué cosa, por ejemplo? Personas que yo veía muy lejos a que se acercaran a mí o que me llegaran, entraban al baño de hombre, ya yo estaba vestido de hombre, ya yo estaba recortado, a hacerme propuestas. Personas que yo sentía muy distantes, que nunca me iban a hablar, que tal vez en esa vida yo daba lo que no tenía por esa persona. Ese día entra al baño y empieza a ofrecerme cosas. Entonces me asusté cuando vuelvo y salgo, veo otra persona de la antigua vida que tenía mucho que no lo veía y cuando lo veo el corazón me palpita. Wow. Entonces veo que están surgiendo demasiadas cosas contrarias como para entretenerme y eso me da miedo. Yo me pongo y analizo y digo, wow, cuántas cosas juntas están sucediendo que parecen buenas, que parecían buenas, porque tenía mucho tiempo queriendo alcanzar ciertas cosas y en ese día están todas completas. El enemigo tratando con esas personas para entretenerte, para que no vayas. Para comprarme, para evadir, para mi decreto, ya lo que yo tenía un mes decretando. Cuando salgo del baño, le digo, ya son las 10, le digo al grupo donde estoy que voy para la iglesia a arrepentirme. Recuerdo que... En el grupo de bebidas. Sí, le digo, pues voy a arrepentir. Con una alegría, me voy a arrepentir, ya me voy para la iglesia. Todos se paran y me miran como que dicen que yo estaba loco. ¿Qué le dio? Se paran y me miran como que dicen, está loco, ¿cómo que se va a arrepentir? Donde ahora es que la fiesta se está poniendo buena un 31 de diciembre. Entonces cuando se paran, hubo unos que me abrazaron, lloraron y me dijeron que no, había una cuñada de Santo Domingo aquí, que yo era que la sacaba para todos lados. Ella me dijo, si tú te arrepientes, ¿con quién yo salgo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Entonces yo dije que ya no había más vuelta. Siempre mis hermanos que tomaban aparte de mí, yo siempre tenía mi grupo por el estilo de vida que llevaba, ellos estaban en otro lugar. Cuando salgo de ahí, voy corriendo donde está mi hermano, le digo a todos que están juntos, ya me voy a arrepentir, me voy con Cristo. Ellos se quedan un poco atónitos y yo salgo corriendo de la discoteca a camino hacia la iglesia. Voy corriendo, gritando, no sabía ni por qué, pero era el gozo del Señor que ya estaba entrando. Llorando. Llorando. Uf. Pero ya era el gozo del Señor que estaba entrando a mí y estaba aclarándome. Yo no sabía ni por qué lloraba. Empiezo a llorar, voy todo el camino diciéndole a las personas que son de confianza, me voy a arrepentir, ya me voy con Cristo. Llegué a la iglesia corriendo, recuerdo que estaban cantando una adoración y me tiré a los pies de una hermana, que ya ella me estaba dando un poquito de seguimiento cuando iba a la iglesia. Y le digo, ya yo soy de Cristo. Recuerdo que iba todo el camino diciendo, ya yo soy de Cristo, ya yo soy de Cristo, ya yo soy de Cristo. Mientras iba caminando, claro que los dardos estaban, el enemigo me ministraba. Hoy es 31 de diciembre. Si te arrepientes, después de que tú salgas de la iglesia, ¿para dónde tú vas a coger? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer si la casa tuya es la casa de
terminé el perreo. Sí, ay, ay, Entonces ay. es una batalla continua, pero llegué, acepté al Señor y cuando acepté al Señor que miro hacia atrás, atrás están todos los compañeros que estaban conmigo en la discoteca, que bajaron a ver si era verdad que yo me iba a arrepentir. Cuando luego me dije, ellos mismos testificaron que tenían deseo de arrepentirse junto conmigo, pero que algo le decía que no. Y yo le dije que yo tenía esa misma guerra, Sí, sí. quería arrepentirme, pero algo me decía que no, pero yo vencí ese algo que decía que no. Que decía que no. Entonces, háblame de tu actual desempeño como cristiano. Me refiero, eres predicador, eres cantante, eres músico, eres adorador. Cuéntame cómo te desempeñas ya a nivel de tu nueva vida. A todos los que el Señor llama, los llama a trabajar, porque el Señor no nos llama simplemente para estar sentados. El Señor ha puesto en mí una pasión por la prédica, por hablar de su palabra, pero no simplemente dentro de la congregación, sino fuera. Fuera yo entiendo que hay muchas necesidades, pero dentro me desempeño como maestro, como predicador. Me encanta adorar, aunque no tengo la voz, pero cuando lo hago para Dios siento que sí lo hago para Dios. Y no me importa que no tenga las voces perfectas, pero Dios sí lo hago escucha el para corazón Dios. más que la misma voz. Dime algo. Tú anteriormente habías dado este testimonio públicamente, no en tu comunidad, sino fuera de ella, que la gente pueda observar y pueda entender que Dios sí obra en las personas. En sí yo estaba esperando el tiempo de Dios, porque ya para cuando venimos a los caminos de Dios tenemos que buscar dirección de Dios para todo. Yo hubiese dado el testimonio a mis amigos de la iglesia, a compañeros de la iglesia, pero ya sí abiertamente no, porque estaba esperando el tiempo de Dios. Esta fue la primicia donde el Señor me permitió, estoy agradecido de Él, de poder estar compartiendo el testimonio, aunque no a fondo, profundo. Más adelante escucharán más de lo vivido fuera del Señor y de lo vivido luego de que vine a la iglesia. Tú sabes que, como te decía anteriormente, las personas son un poquito escépticas y quizás muchas veces no creen que realmente Dios ha tratado contigo, o en aquel momento no creían porque ya tienes 3 años y 6 meses, según me dices. Ya las personas sí saben que Dios de verdad trató contigo, pero en ese momento ¿sentías tú como el rechazo de las personas? Como, y ahora de que cristiano, ¿será verdad? Yo no lo creo. ¿Tú sentías ese rechazo de las personas? Tal vez rechazo estaba, pero yo tenía un fuego tan grande de Dios y una pasión que el Señor había puesto dentro de mí que no permitía que yo viera eso. Pero sí hubieron comentarios de que yo solamente iba a durar 15 días siendo cristiano, otros que 3 meses, y así sucesivamente. Decían que yo venía corriéndole alguna circunstancia que había atravesado fuera y que estaba buscando un escudo en el mundo. Vieron gente que se inventaron y me lo dijeron a mí mismo, que yo estaba en el evangelio porque me fui con unos tipos y ellos pensaban que yo era una mujer y que ellos me amenazaron de muerte si me volvían a ver en las calles. Otros me dijeron que fue un robo que yo hice y que los dueños del dinero me estaban buscando para matarme. Y había muchas especulaciones. ¿Cuántas calumnias, cuántos falsos testimonios? Cuéntame, tú ahora como cristiano, ¿fuiste homosexual? Fuiste. Ahora te pregunto yo, la pregunta, valga la redundancia, que todo el mundo se hace y que supuestamente los científicos ya descubrieron, pero que se contradice con Dios y así. ¿Tú crees que el homosexual nace o se hace en el camino? Como te dije al principio, yo siento en un sentido que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, algo ocurrió, porque desde que nací con los rasgos totalmente de una mujer, la voz, desde tu el nacimiento. piel. Sí, sí, se puede decir. Iban a la casa a visitar a mami y decían que iban a ver una niña. Y cuando fui creciendo, incluso fotos que mami tiene de yo recién nacido, no parece un niño, parece una niña, según iba creciendo. Pero entiendo por mi rechazo propio, que constantemente yo tenía que me rechazaba,
que nadie nace homosexual, porque cada homosexual es igual que un ladrón, igual que un asesino, como dije anteriormente, que comete el hecho, pero dentro de sí sabe que está mal y vive arrepintiéndose, vive remordiéndose por dentro, sabe que está viviendo una vida equivocada, aunque en la sociedad, aunque para el mundo aparente encajar en él y aparente desenvolverse y aparente ser una persona feliz, el homosexual no nace, hay circunstancias que decreto, hay cosas en el mundo espiritual que nosotros desconocemos, que son las que se van infectando en la vida de la persona. Hago una comparación con un artista, Britney Spears, pienso, que una persona que tiene todo el dinero del mundo, pero tiene supuestamente lo científico, una enfermedad que entra a la tienda y algo tiene que robarse, sea un panty, un brasier, sea lo que sea. Entonces, ya los científicos lo determinaron como una enfermedad, pero no es una enfermedad. Solo Y ya se lo inculcan a las personas como que un trastorno mental, pero ahí no hay nada mental, ahí todo lo que está sucediendo es espiritual, igual que en la vida de homosexualidad, de lesbianismo, de prostitución, de drogadicción, porque nadie quiere estar en esos mundos. Que está en la droga sabe que no quiere estar ahí. La que está en la prostitución sabe que no quiere estar ahí. Actualmente, sé que tu padre falleció, pero actualmente tu madre está viva. Mi madre está viva. ¿Qué piensa tu madre de ver cómo eras antes y ver ahora en lo que te has convertido? ¿Qué ella piensa? De hecho, vivo con mi madre ahora, vivimos juntos, ella y yo. Y mi madre está muy contenta porque ya no ve una persona que sale todos los días y llega el otro día. Ya no ve a alguien que sale por 3 meses sin saber si va a llegar, porque cada vez que salía tenía atento de muerte, donde me apuntaban con pistola, me tiraban puñaladas. Y muchos casos, y yo se lo contaba a ella cuando llegaba, y ella no tiene esa historia. Ahora la historia que tiene son historias de que fui a la iglesia y dancé, fui a la iglesia y prediqué, fui a la iglesia y adoré, vine lleno del fuego de Dios. Ya esos son los comentarios, claro que se siente contenta. Entonces, imagino que tu madre está viendo esto. ¿Qué tú le tienes que decir a tu madre? Porque fue una persona que te crió sola, porque tu padre falleció cuando eras muy joven. ¿Qué tú tienes que decirle a esa mujer que para ti, imagino que fue todo un superhéroe? ¿Qué tú tienes que decirle a ella? Son muchas las palabras, pero trataré de resumirlas. Sí. Tal vez yo no he sido el mejor hijo por el pasado que viví y le causé mucho sufrimiento. En varias ocasiones ya le he pedido perdón y le digo que yo la admiro mucho por ser esa mujer que, pese a todas las circunstancias y la lucha que tuvo con nosotros, siempre siguió tirando hacia adelante, siempre siguió esforzándose y eso me llena de orgullo y de fuerza. Y le digo que la amo, que la quiero y que gracias a Dios por darme esa madre que pese a todas las circunstancias, todas las dificultades, sigue ahí. Sí. Esa nunca se va a despegar de ahí. Amén. Nunca. Dime ya para terminar, en tu antigua vida, ¿cuál fue la prueba más difícil que tuviste que superar? Que tú dijiste, wow, pero si salgo de esta, Dios mío, ayúdame a salir de esta. ¿Cuál fue esa prueba que tú dices, fue demasiado difícil, pero gracias a Dios la superé? En mi antigua vida, En tu antigua vida, actualmente, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que has tenido que superar? En todo en el sentido general. la prueba más difícil que yo he tenido que superar es la prueba de mi salud. De tu salud. Sí. Pero tengo la seguridad y la confianza en el Señor de que todo obra para bien y todo es para Dios culminar y cumplir el propósito, llevar a cabo el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. No vamos a abundar en tu salud porque es un tema un poquito delicado y ya en su momento hablarás de ello. De mi parte, me queda más que agradecerte por estar aquí, por compartir tu testimonio conmigo, con toda la audiencia que te acaba de ver y escuchar.
Gracias por tus palabras, por sacar ese momento para compartir tu testimonio, que entiendo que le llegó a bastantes personas y que a través de él van a cambiar muchas personas, porque tu testimonio es bastante impactante, esa es la verdad, es bastante impactante y espero que el Señor siga obrando contigo para que tú entonces sigas administrando su palabra a las multitudes. Ya por último, dile algo a esas personas que están viviendo una vida desenfrenada en el homosexualismo. ¿Qué consejo tú puedes decirle a esas personas? Bueno, mi consejo no va solamente a la persona homosexual, ya que, que el pecado no se limita solamente a un homosexual, sino a el rechazo hacia Dios. Pero sí me enfoco un poco, hago énfasis en ellos, sabiendo de que es una vida donde hay pocos personas que le tienden la mano, pocas personas que se pongan en sus zapatos, que mediten, que entiendan que lo que están padeciendo no es porque ellos quieren, sino por el estilo de vida que llevan. Yo le quiero exhortar que hay un Dios que cambia, hay un Dios que liberta, hay un Dios que si estamos dispuestos a dejarlo entrar, está dispuesto a hacer de nuestra vida una vida diferente, una vida nueva. Yo soy un vivo ejemplo de que Dios cambia y de que también lo puede hacer contigo, porque la palabra dice que Él vino por todo, no solamente por uno. Así es. Gracias, vuelvo y te digo, gracias por estas palabras, gracias por compartir este impactante testimonio con nosotros. Gracias a ustedes por el placer de la sintonía, por estar aquí. Para mí, como dije al principio, fue más que un placer tener a Roberto Suero conmigo. Y nada, te pido que sigas apoyando este proyecto, sigas apoyándolo de una manera u otra. Gracias, espero verte en la próxima. Esto fue Conectados TV.